Hola, ¿qué tal? Con este vídeo pretendo inaugurar una nueva sección en la que voy a intentar explicar los fundamentos de los problemas tipo que nos podemos encontrar en un ejercicio del selectivo, empezando con la discusión de sistemas. Para ello vamos a empezar entendiendo el teorema de Rochet apoyándonos en el método de Gauss. Como ya sabéis, un sistema de ecuaciones se puede expresar de forma más concisa y rápida simplemente escribiendo los coeficientes de este sistema. Por un lado y por otro los términos independientes. Y de esta forma concisa podemos trabajar más rápido y aplicar el método Gauss, que consistía en hacer ceros por debajo de la diagonal. ¿Cómo? Aplicando el método de reducción. Es decir, esta primera ecuación, si le resto a la segunda ecuación dos veces la primera, ¿de acuerdo? A esta segunda ecuación le resto dos veces la primera, entonces lo que me queda es un cero aquí. Análogamente, si a la tercera ecuación o a la tercera fila de esta matriz le resto la primera fila, es decir, le resto la primera ecuación, me queda un sistema que tiene esta pinta, un sistema escalonado. Y la solución es directa, porque z es igual a 1, y entonces y es igual, o menos y es igual a menos 1, y como tenemos y z podemos despejar la x. Es decir, en estos casos el sistema es compatible, es decir, tiene solución y es determinado, porque la solución es única. Sistema compatible determinado. ¿Qué ocurre si yo a partir de esta, digamos, de este sistema de ecuaciones, lo que ocurre al hacer estas operaciones es que me aparecen dos filas iguales, es decir, tendría dos ecuaciones iguales. Si yo intentase seguir eliminando este término, es decir, a la fila tercera le resto la fila segunda, lo que ocurrirá es que obtendremos una fila de ceros, porque claro, la fila segunda es idéntica a la tercera. Me quedaría esto. Es decir, que habría una ecuación que en el fondo sería redundante. Estas dos ecuaciones son iguales, no son independientes. Y en estos casos solo dispondría de dos ecuaciones y de tres incógnitas. Es decir, que una de ellas podría despejar el valor de y, que es igual a 1, y en la otra podría despejar el valor de x, dejando el valor de x en función del valor de z y el valor de y. El valor de y lo sé, pero el valor de z no. Es decir, que me quedaría, en este caso, 4, perdón, uy, qué lío. Me quedaría 2 menos z. Y lo que haríamos es tomar z como un parámetro. Y esa sería la solución de mi sistema. Es decir, que sería un sistema que tiene solución, es decir, es compatible, pero es indeterminado. Porque depende de un parámetro. Hay infinitas soluciones. En el tercer caso, que se nos puede ocurrir, que nos puede presentar al ir operando, al ir por reducción, haciendo ceros aquí y luego intentando hacer cero aquí, lo que nos puede ocurrir es que tengamos de aquí para allá, es decir, la parte izquierda de la ecuación es idéntica, pero la parte derecha es diferente. Es decir, tengo dos condicionantes cuyo resultado es distinto. Ya sabemos que esto no va a tener solución. No tiene ningún sentido. Si menos y es igual a menos 1, no puede ser a la vez, y menos y no puede ser a la vez igual a 2. ¿Qué ocurrirá cuando intente hacer un cero aquí? Pues que al restarle a la fila tercera le reste la fila segunda, lo que va a ocurrir es que va a tener 0, menos 1 menos menos 1 es 0, y 2 menos menos 1 será 3. Es decir, 0x más 0y más 0z, esto es lo que me dice esta ecuación, es igual a 3. Es decir, no existe ningún valor de x, de y o de z que consiga satisfacer esta ecuación. Por tanto, no existe solución. ¿De acuerdo? Este sería un sistema incompatible. No tiene solución. Bien, ¿y cómo se relaciona eso con el teorema de Rochet? Pues vamos a ver qué es exactamente lo que dice el teorema de Rochet. Fijaros, estos dos sistemas son compatibles. Y el teorema de Rochet lo que dice es que, recordemos, esto, ¿de acuerdo? Esto de aquí es la matriz de coeficientes y toda esta matriz, ¿de acuerdo? Incluyendo todas estas filas, es la que llamamos matriz ampliada, que según la publicación a la que estemos acudiendo, la llamarán así, A barra B o
A asterisco o A', me da igual. ¿De acuerdo? En cualquiera de esos casos, si os fijáis, el rango, que recordemos es el número de filas linealmente independientes, el rango de esta matriz de coeficientes, en este caso, si os fijáis, el rango es 3, ¿vale? Fijaros ahí, el rango de A es 3. Y el rango de la matriz ampliada es también 3, evidentemente. Si el rango de A es 3, el rango de la matriz ampliada no puede ser más de 3. ¿Por qué? Porque el número de filas linealmente independientes, como ya es 3, no puedo tener más de 3. Con lo cual, ¿vale? Ahí no hay duda. ¿Y qué ocurre en este otro caso? En este otro caso, hemos visto que las filas linealmente independientes, es decir, las ecuaciones que finalmente eran independientes, eran 2. Y tanto me da que estemos hablando de la matriz de coeficientes, ¿de acuerdo? El rango es 2, ¿de acuerdo? De aquí para allá. Como que le añadamos aquí esta otra columna. Es decir, me da igual considerar esta matriz o esta otra matriz. ¿Por qué? Porque la última fila, fijaros que aquí tiene un 0. Que no es lo mismo, ¿de acuerdo? Y aquí voy a utilizar esta otra notación. No es lo mismo que ocurre aquí. En este otro caso, sí que la última fila son ceros, pero si añadimos la última columna, este número es distinto de 0. Por tanto, el rango de A, de la matriz de coeficientes, ¿vale? De esta parte de aquí, es de 2, ¿de acuerdo? Solo hay 2 filas distintas de 0. Y aquí, en el rango de la matriz ampliada, el rango es 3. Entonces, ¿qué quiere decir que el rango de la matriz de coeficientes es distinto al rango de la matriz ampliada? Pues precisamente esto, que tenemos que al hacer Gauss nos va a salir aquí una fila de ceros, pero un término independiente distinto de 0. Y eso nos va a conducir necesariamente a que el sistema es incompatible. En estos dos casos puede ser que sea compatible, determinado o indeterminado, pero siempre va a ser compatible, porque cuando tengo una fila de ceros en la matriz de coeficientes, automáticamente tengo también un 0 en la matriz ampliada. Bien, con esto espero que se entienda mejor el teorema de Roche, que recordemos, lo que dice el teorema de Roche es lo siguiente. Si el rango de la matriz de coeficientes coincide con ¿de acuerdo? El rango de la matriz ampliada, esa es una condición necesaria y suficiente para afirmar que el sistema es compatible. Luego, el estudio de si es compatible determinado o indeterminado dependerá de si tengo suficientes ecuaciones para obtener el valor de todas y cada una de mis incógnitas. Es decir, si tengo 2 ecuaciones válidas y 3 incógnitas, pues evidentemente mi solución va a depender de un parámetro. En cambio, si yo tengo 3 ecuaciones válidas y 3 incógnitas, sí que puedo obtener cada una de esas incógnitas. Entonces sería un sistema compatible y determinado. En general, si solo tengo, por ejemplo, una ecuación válida y 3 incógnitas, pues solo voy a poder despejar una incógnita. Las otras 2 van a ser parámetros. Entonces, si os fijáis, el número de parámetros, ¿vale? El número de parámetros tendrá que ser igual al número de incógnitas menos el número de ecuaciones válidas. ¿Y quién es el número de ecuaciones válidas? Bueno, pues precisamente esto, el rango de la matriz de coeficientes que coincide con el de la matriz ampliada. Bueno, espero que haya quedado claro. Si tenéis alguna duda, me ponéis algún comentario. ¡Hasta la próxima!